Cielo, buenas tardes. En este momento te voy a guiar en el proceso de las funciones de base de datos en Excel. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de información relacionada entre sí bajo un mismo tema específico. Ese podría ser el concepto de una base de datos. Por ejemplo, una universidad tiene toda la información de sus carreras, etcétera, de sus docentes. Un banco tiene toda la información unificada de los retiros, de las consignaciones de un banco. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en un hospital. Tendrían la información de las historias clínicas, los médicos que laboran en dicha empresa. Bajo ese orden de idea, aquí tengo yo una pequeña base de datos, observa, es una base de datos de salarios, donde tiene un sinnúmero de registros, tiene como 115 registros, 115 registros. ¿Y cuál es la idea? Utilizando estos criterios, vamos a saber cuánto se gastan en administración, cuánto es la sumatoria de todos los salarios en la facultad de diseño, cuánto es todos los salarios en la facultad de ingeniería, etcétera. Entonces, vamos a la obra. Entonces, para hacer esto nos ubicamos acá, vamos por insertar, vamos por fórmula, insertar, y buscamos todas las funciones. Por ahí debe haber unas funciones de base de datos y colocamos BD mínimo. BD suma. Hago clic ahí. ¿Y qué es lo que me solicita estos argumentos? El primer argumento es la base de datos. ¿Cuál es? Entonces, en este caso sería toda esta base de datos. Toda esta información. Ahorita lo vamos a hacer dándole nombre a la base de datos. Segundo argumento que me pide, el campo del cual voy a sacar la sumatoria. En este caso lo vamos a hacer de salario. Aquí está. Y el tercer argumento que me solicita es el criterio del cual voy a hacer toda esa sumatoria. Entonces, en este caso sería estas dos, facultad, y digo aceptar. Ahí me dio un valor, observe. Vamos a hacerlo con la facultad de diseño. Entonces, sigo el mismo procedimiento. Voy por fórmula, B de mínimo, B de suma. Hago clic en aceptar y selecciono todos mis campos, selecciono toda mi base de datos. ¿Listo? Hago clic en el campo que deseo, que es salario nuevamente, y hago clic en el criterio. En este caso el criterio sería facultad diseño. Si yo digo aceptar, me arroja un valor. Aquí rápidamente yo puedo decir que en administración están gastando más en salario. Mire, 7.268.000, y en facultad de diseño están gastando 6.791.000. Vamos a hacerlo con la facultad de ingeniería para ver cómo nos va. Entonces hacemos clic, insertar, B de suma, aceptar. Hago lo mismo, selecciono los campos, los argumentos que me solicitan esta función, y hagamos esto. Y luego selecciono el campo, nuevamente ya sabemos que es el salario. Y vamos a seleccionar el criterio. En este caso, el criterio sería esto, ingeniería. Digo aceptar y a mí me apareció. Mire, los ingenieros no están pagando más acá, vean. Acá dice 8.748.000. Bueno, esta es solo una forma de hacerlo seleccionando toda esta matriz. Repito, toda esta es la base de datos, pero también se recibe el nombre de matriz. Vamos a intentarlo hacerlo de otra manera. Ahora lo que voy a hacer es darle un nombre a toda esta base de datos y vamos a trabajar dándole un nombre a la base de datos. En este caso voy a seleccionar todo. ¿Y qué es lo que voy a aplicar? Me voy por acá y me voy por donde dice fórmula y digo administración de nombre y le voy a colocar un nombre nuevo y le voy a colocar Pedro. Esa base de datos lo voy a llamar Pedro. Cerrar. Listo. Entonces, en este caso, ya toda esta base de datos se va a llamar Pedro. Entonces, vamos a hacerla con la función mínimo o con la función suma acá. Entonces, nuevamente me voy por donde dice fórmula, B de mínimo, B de suma. Hago clic, seleccionar, y me dice el nombre de la base de datos. Recuerda que anteriormente lo que hacía era hacer clic y seleccionar toda la base de datos. No, ahora vamos a hacer diferente. Le vamos a colocar el nombre que le acabamos de dar, Pedro.
y vamos a colocar el campo, y voy al campo que se llama salario, eso no cambia, y voy acá donde dice facultad, y le digo, un segundito, perdón, porque me va a dar un error, tengo que colocar el cursor en una parte donde está en blanco. Entonces repetimos el proceso. Hago clic acá, mano derecha, entonces sigo, nuevamente lo hacemos, me voy por B de suma, aceptar, y hago clic y coloco la base de datos. Ya no voy a seleccionar, sino que coloco Pedro. Voy al criterio, selecciono el campo y voy a criterio. Entonces, en este caso el criterio sería facultad comunicación, y le digo aceptar. Y me apareció 2.510.000 pesos. Voy a hacerlo acá nuevamente, esta sumatoria aquí, en diseño, y vamos a hacerla para que repitamos el proceso. Insertar, B de suma, hago aceptar, y repito, ya no vamos a hacer como anteriormente lo hacíamos, que era seleccionando, no, ya tenemos el nombre, que le dimos el nombre Pedro, y automáticamente él me va a aparecer. Selecciono el campo, entonces el campo sería salario, y el criterio en este caso sería, nuevamente me equivoco, cancelar aumentico. Hago clic nuevamente aquí, mire aquí a mano derecha, me voy por B de suma, aceptar, hago clic en Pedro, selecciono el salario y selecciono el criterio. Y le digo aceptar. Listo, automáticamente me dio este valor, que debe ser el mismo que me dio ahí arriba. Control C, vamos para allá por donde dice diseño, y si hago control V, abro acá diseño, ¿qué valor me dio? Diseño, control C, me dio 6.791.000. vamos a ver acá, muy bien, 6.791.000. Bueno, esto sería con la función de mínimo, pero vamos a hacer aquí con la función sumatoria. Vamos acá a ampliar aquí, y vamos a ubicarnos aquí, y vamos a hallar ya no la sumatoria, sino el mínimo, o sea, el mínimo salario de la facultad de administración. Control C, y vengo acá y me coloco acá. Entonces Escape, me ubico aquí, me voy fórmula, B de mínimo, y lo mismo, voy a colocar Pedro, campo sería salario, vaya búsqueme el valor, y vamos donde dice criterio, el criterio sería este, y digo aceptar, y en la facultad de administración el valor mínimo es 98.980.000. Muy bien, vamos a hallar acá, vamos a seleccionar y vamos a hallar el valor mínimo de la facultad de diseño. Control C, pego acá y me ubico acá. Entonces, función B de mínimo, Pedro, que se llama mi base de datos, el salario, voy a buscar el salario y voy a buscar el criterio. El criterio sería este, aceptar. Error. Bueno, selecciono, me voy por nuevamente B de mínimo, aceptar, selecciono Pedro, hago clic aquí donde dice salario y hago clic donde dice criterio y aceptar. Ahí me dio este valor. Vamos a hacerlo con la facultad de ingeniería. Copio, amplío un poquito más acá y me ubico acá en la celda. Se olviden, siempre tengo que colocarme en una celda vacía. Hago clic acá, me voy por B de mínimo, hago lo mismo, Pedro, selecciono el campo sería salario siempre, y repito, y el criterio sería este que tenemos acá, o sea que estamos seleccionando las dos, le decimos aceptar. Entonces esto sería la función B de mínimo, repito, B de mínimo. Vamos a hallarlo con la B de máximo, entonces vamos a seleccionar esta categoría, control C, lo pego acá, control V, y vamos a trabajar con la B de máximo. B de máximo,
Entonces, perdón, hago clic donde dice salario y hago clic en facultad y ahí me dice que el salario mínimo, Pedro, salario S y el criterio. El salario mínimo de la Facultad de Comunicación es 6.500.000. Perdón, mínimo, este es el salario máximo, disculpe, salario máximo. El salario mínimo de comunicación, vamos a buscar el salario mínimo de administración, facultad y administración. Vamos a buscar para ver cuál es. Ya tenemos acá el salario máximo. Y ahora vamos, este es el salario mínimo y vamos a buscar el salario máximo, perdón. Entonces, hago clic aquí, selecciono salario máximo y hago clic, coloco Pedro. Voy aquí donde dice salario y coloco el criterio, en este caso sería esto, aceptar. Y además dice que el salario máximo es 5.600.000 y el salario mínimo es 9.800.000. Entonces vamos a ver si aquí vamos por la parte de administración, vamos a colocar un pequeño filtro para verificar esta información. Entonces me voy por acá, inicio, hago clic en filtros, filtros, y voy por donde el salario mínimo, para ver, facultad de administración, hago clic acá, cierro aquí, y facultad de administración, cancelar. Vamos por filtro, vamos a desactivar este filtro y vamos a buscar el salario de administración. Administración. Vamos a hacer clic nuevamente, filtros, vamos a colocar donde dice facultad, administración, y el salario mínimo sería ¿cuál? 980.000, administración, 980.000, administración. Salario mínimo, véalo, aquí está, 980.000, vamos a marcarlo con rojo. Este es salario mínimo. Y el salario máximo, la sumatoria del salario máximo, perdón. Entonces el salario mínimo y el salario máximo. Salario máximo es 980.000, el salario mínimo es de administración. Bueno, vamos a sellar, vamos a quitar el filtro y vamos a sellar el salario máximo. Aquí está el salario máximo de administración, salario máximo de la facultad de administración, facultad. Salario máximo dice aquí que sería 5.600.000, vamos a buscarlo acá, 5.600.000, 5 millones, pero aquí está el valor máximo, 5.600.000. Entonces efectivamente me está dando los valores que realmente están en la base de datos. Bueno, hasta aquí queda este video, espero te haya servido y que Dios te bendiga.